La deuda pública, a ver, no es solo una cifra que sale en el telediario, es de verdad una de las fuerzas más poderosas del mundo moderno. Con ella se pueden construir imperios y, ojo, también se pueden destruir. En este análisis vamos a meternos de lleno en sus dos caras, la de la herramienta que puede acelerar la civilización y la de la trampa que nos puede llevar directos a la ruina. Pero vamos a empezar con algo un poco distinto. Si intentásemos escucharla, ¿a qué suena la deuda pública? ¿Tiene algún sonido? Bueno, para la mayoría de nosotros es silenciosa, casi inaudible. Es un número abstracto en una pantalla, una conversación lejana entre políticos que la verdad parece que no nos afecta en el día a día. Pero en una crisis, la deuda adquiere un sonido muy real y ensordecedor. Es el rugido de la Bolsa de Londres en 1992, en lo que se llamó el Miércoles Negro, el día en que los mercados financieros decidieron que podían romper un banco central, ni más ni menos. Vamos a ver qué pasó exactamente. En 1992, el Reino Unido se compromete a mantener su libra anclada al marco alemán. ¿El problema cuál fue? Que Alemania, para controlar su inflación, necesitaba tipos de interés altos, mientras que el Reino Unido, que estaba en recesión, necesitaba justo lo contrario, bajarlos. Y aquí es donde entra en juego el inversor George Soros. Vio esta contradicción, vio la debilidad y apostó miles de millones contra la libra. El Banco de Inglaterra intentó defenderse a la desesperada, compró libras a expuertas, subió los tipos de interés a un increíble 15%, pero nada, fue inútil. El gobierno tuvo que rendirse, la libra se desplomó y el mercado demostró que podía ser más fuerte que un Estado. Una lección brutal sobre la globalización. Y la convicción que había detrás de este ataque era total. Cuando su equipo le propuso la operación, la orden de Soros fue directa, y ya es parte de la historia de las finanzas. Id a la yugular. Se jugaron más de 10.000 millones de dólares contra el Banco de Inglaterra. O sea, no fue una simple apuesta, fue una declaración de guerra económica en toda regla. Este episodio, increíble, dio a luz a un concepto que hoy en día aterroriza a los ministros de Economía de todo el mundo, los vigilantes de los bonos. ¿Quiénes son? Pues son inversores que si no les gusta lo que hace un gobierno, pueden vender su deuda de forma masiva, disparar lo que le cuesta a ese país financiarse y básicamente obligarle a cambiar de política. Como dijo James Carville, el estratega de Bill Clinton, si reencarno quiero ser el mercado de bonos. Puedes intimidar a todo el mundo. Vale, de acuerdo. Si la deuda puede ser un arma tan destructiva en manos de los mercados, ¿por qué narices todos los países modernos la usan? ¿Por qué se endeudan? Pues porque la deuda en el fondo es como una máquina del tiempo financiera. Te permite traer inversión del futuro al presente. Y esto nos lleva a la distinción más importante que hay que hacer, porque no toda la deuda es igual. Pensemos en la deuda tractor. Un agricultor pide un crédito para comprar uno. Con él aumenta su producción, paga el préstamo y al final es más rico. Es una inversión. Y ahora pensemos en la deuda boda. El mismo agricultor se endeuda para montar una fiesta espectacular. Al día siguiente, la fiesta se ha acabado, pero la deuda sigue ahí. Eso es puro consumo. Y a escala de un país, la deuda tractor ha sido un acelerador de la civilización. Literalmente. La red de autopistas de Estados Unidos que se financió con deuda unificó su mercado y generó una riqueza brutal. La investigación de DARPA, que se pagó con dinero público, nos dio Internet, el GPS, las pantallas táctiles, o el estímulo keynesiano, que es cuando el gobierno se endeuda para gastar en medio de una recesión y evita que toda la economía se vaya al garete. Pero claro, ¿qué pasa cuando la deuda se usa para la boda? Cuando la fiesta termina y lo único que queda es la factura por pagar. Pues aquí es donde nos metemos en el lado oscuro de la deuda. Un momento. Antes de seguir, hay que desmontar un mito muy común. La idea de que un gobierno es como una familia que no puede gastar más de lo que ingresa. Es una comparación que engaña. Los gobiernos, en teoría, son inmortales. Pueden refinanciar su deuda para siempre. Además, un gobierno que controla su moneda puede crearla para pagar sus deudas, algo que obviamente una familia no puede hacer. Y lo más importante, si una familia recorta gastos, mejora su situación. Si un gobierno hace eso en una recesión, puede destrozar la economía del país entero. Porque cuando un gobierno abusa de ese poder de crear dinero, el resultado puede ser una auténtica pesadilla. El ejemplo más terrorífico de la historia es, sin duda, la República de Weimar en Alemania entre 1921 y 1923, un momento en el que el dinero literalmente murió. Para pagar sus deudas de guerra, el gobierno alemán, sin más, encendió la impresora de billetes. La inflación se descontroló de una forma tan bestial que la gente necesitaba carretillas llenas de billetes para comprar una simple barra de pan. El dinero perdió tanto valor que se usaba como leña para las estufas o para empapelar las paredes. Esta crisis no solo se cargó los ahorros de toda la clase media, sino que destrozó la confianza en la sociedad y le preparó el terreno al extremismo. Un ejemplo más reciente de deuda boda lo tenemos en la crisis de Grecia. Durante años, el gobierno estuvo ocultando el tamaño real de su déficit. Se gastó el dinero que le prestaban en proyectos de mucho prestigio, pero que no eran nada productivos, como los Juegos Olímpicos de 2004. Claro, cuando se descubrió el pastel,
Los mercados se enfurecieron. Como Grecia no tenía moneda propia, no podía imprimir dinero, y se vio forzada a una austeridad brutal que hundió su economía un 25%. Y todo esto nos lleva a la gran paradoja de la deuda soberana. ¿Cómo es posible que Japón, con una deuda que supera el 250% de su PIB, siga siendo una economía estable, mientras que Argentina ha quebrado varias veces con niveles de deuda mucho más bajos? Pues la respuesta no está en la cantidad, está en la estructura. El punto clave es este. Japón debe yenes, que es su propia moneda, y se los debe principalmente a sus propios ciudadanos. Su banco central puede crear todos los yenes que hagan falta para pagar. Argentina, en cambio, se endeuda en dólares, una moneda que no controla, y con gente de fuera. No puede imprimir dólares, lo que la deja siempre al borde de la quiebra. Por lo tanto, la lección fundamental es que la pregunta clave no es solo cuánta deuda tienes, la pregunta de verdad es a quién se la debes y sobre todo en qué moneda. Esa es la diferencia entre la estabilidad y el colapso. Esta realidad le ha dado alas a una corriente de pensamiento nueva y bastante controvertida, la teoría monetaria moderna o MMT. Lo que dice, básicamente, es que los gobiernos que controlan su propia moneda, como Japón o Estados Unidos, técnicamente no pueden quebrar. Su único límite real no es el dinero que puedan conseguir, sino la inflación. Y resulta que la pandemia de la COVID-19 fue, sin quererlo, un experimento a escala global de estas ideas. Los gobiernos inyectaron billones de dólares en sus economías, llevando la deuda a niveles nunca vistos. El resultado, un pico de inflación en todo el mundo, lo que demostró a los que critican esta teoría que, efectivamente, imprimir dinero sin un respaldo productivo tiene consecuencias muy reales en el bolsillo de la gente. Así que, al final de todo este recorrido, vemos que la pregunta importante no es simplemente la cifra, no es cuánta deuda tenemos. La pregunta fundamental, la que de verdad decide si la deuda es una herramienta o una trampa, es ¿qué estamos construyendo con ella? ¿Estamos invirtiendo en un tractor para el futuro o simplemente pagando la factura de una fiesta que ya se acabó? La respuesta a esa pregunta definirá si la próxima generación tendrá prosperidad o ruina.